Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas, amigos, gracias por estar, por acompañarme, por dejarse acompañar y sobre todo por elegir Canarias Radio. Un saludo a los que nos siguen desde la isla de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro, y podemos presumir de que se nos escucha y se nos ve en todo el mundo donde hay acceso a internet. Ahí estamos en el canal de Canarias Radio, con Radio Televisión Canaria, evidentemente a través de la web, y en el canal personal de YouTube, Facebook y Spreaker. En fin, será por medios, desde luego. Interesante que haya difusión para lo que uno habla y sobre todo cuando quien habla tiene cosas muy interesantes que contar. Es el caso, si no me equivoco, de nuestro invitado de hoy. Es un invitado que se enamoró de la naturaleza, yo creo que antes de nacer. De todas maneras, lo importante es que después de toda una vida dedicado, y todavía, por cierto, dedicado al mundo de la naturaleza, de la biología y de los bichos, como a él le gusta llamar, entre otras cosas, se puede hablar de muchísimo, pero para ello, y haciéndolo por escrito, se requiere de cierta intimidad, paciencia y tranquilidad. Por eso un buen día decidió hacer un viaje específicamente para escribir, y de ese viaje salió un libro, que hoy conoceremos. Estoy hablando de una persona que es doctora en biología, especialista en la entomología. Ahora vamos a salir de dudas. Bueno, les adelanto, es la parte de la zoología que estudia los insectos. Aunque, insisto, a Antonio Machado Carrillo le gusta decir que son mis bichos. Antonio, gracias por estar aquí, bienvenido. Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, preparando la entrevista, Antonio, estamos hoy aquí para hablar de un libro que has sacado recientemente y que se llama 14 días, en los que pudiste reflexionar sobre la vida, la mente y las cosas, así es como lo subtitulas, y que te surgió a raíz de un viaje que tenía esa clara intención, la de resumir, reflexionar y trasladarlo a los demás. Pero preparando, decía, la entrevista, he impreso, pues no sé si son 6 o 7 folios, ¿no? Y pensaba mientras los imprimía, decir, bueno, ¿con qué facilidad vengo yo a resumir la vida de una persona en 6 o 7 folios, ¿no? No es así la cosa, ¿no? Sí, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Mejor hablar del libro que de la vida del autor. Tú eres como Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Claro. Me imagino que recuerdas aquella anécdota, supongo, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, Antonio Machado, ya no estás en la obligación de trabajar, pero trabajas más que nunca, según... Por lo menos no pierdo el tiempo trabajando en cosas que no tienen sentido. No me digas que has estado mucha parte de tu vida trabajando en cosas que no tenían sentido. Bueno, en la administración hay una cosa que se llama la burocracia, que toma un protagonismo indecente, ¿no? Sí. Y ahora puedo dedicar las 8 horas del día a trabajar con mis bichos sin ningún papeleo. Bueno, me has dicho que 10 o 12, no 8. ¿eh? Sí, no, bueno, normalmente 10 y a veces llego hasta las 12, sí. Okay. Porque trabajo en casa, no pierdo el tiempo. Oye, lo de los bichos es innato, ¿no? Digo los bichos porque tú los llamas así, ¿no? Sí, yo me he dedicado a la bichología desde yo creo que desde chiquillo, ¿no? De niño jugaba y ya un poco más en serio desde los 16 años. Y no sé si fue en ese momento o poco antes o poco después cuando surgió un interés especial por los coleópteros, que la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues son los escarabajos, ¿no? Sí, al principio te gusta todo y coges de todo, coges libelo, una mariposa, en fin, chinches, todo. Pero la verdad es que me fascinó el diseño. Sí, el diseño que tienen, además me acuerdo cuando, digamos, el flechazo. Me acuerdo del flechazo. Jugando al golf, al lado de la pelota me encontré un microleste, que es un escarabajo negro y chiquitito, pero es una joya de diseño, ¿no? Parece una etiqueta negra. Y cuando lo vi, dije, voy a estudiar esto. O sea, fue un flechazo. O sea que ya fue de mayorcito, más o menos. 18 años tendría ya. Bueno, en esa época será mayorcito con 18 años, ¿no? Sí. Ya llevaba un tiempo con los bichos. Okay. Bueno, bichos que concretamente estos coleópteros o los escarabajos, como decimos, efectivamente, en algunos lugares los denominan, he averiguado, ciervos voladores. Precisamente yo supongo que por el diseño ese tan estrambótico. Bueno, ese en concreto es una especie, ¿no? Que además se da en el norte, en los Castañares del norte de la península, ¿no? Y tiene una cornamenta que parece un ciervo y vuelan y sí, cuando uno lo ve, pues es un trasto ese bicho, ocupa casi media mano. Sí. O sea que es grandote, ¿no? Ese es grandote, enorme, sí.
Dicen que hay en torno a 375.000 especies. Algunas cuantas de esas has descubierto tú, ¿eh? Bueno, pero Algunas cuantas. unas algunas. pocas aquí, más bien por esta zona. Los sí. endemismos propios de Canarias. De aquí, Madeira, sí, nuestra región, por así De la Macaronesia. decirlo. Macaronesia. Ok. Bueno, pues vamos a hablar de tu libro, si Venga, te parece eso. bien, ¿no? Ya hemos quedado, nos Ubicado. hemos puesto de acuerdo en que los bichitos son muy importantes, dan para mucho, de hecho Cierto. todavía sigues dedicando tu vida a ellos, Sí. pero abriste un hueco, hiciste un paréntesis y decidiste durante 2 semanas, bueno, 14 días exactamente. Bueno, más que un paréntesis, fue una promesa que yo tenía hecha a mi mujer de hacía tiempo, ¿no? Mi mujer es periodista, Sí, es de letra, claro. yo Sí, soy de sí. ciencia, racionalista, entonces a veces discutimos, como es normal, ¿no? Y hablando, pues, eso del sentido de la vida, para arriba y para abajo, pues, yo siempre lo he tenido como muy claro, ¿no? Y ella estaba ya media molesta, dice, oye, pues si lo tienes tan claro, escríbelo. Sobre el sentido de la vida, ¿no? Y yo dije, pues sí. Y claro, esa promesa de ese pues sí se iba dilatando, llevaba ya 2, 3 años y un día me lo recordó. Dice, oye, ¿qué pasa con el libro que...? Y dije, mira, es que para escribir una cosa así yo necesito recogimiento, necesito estar porque yo te lo puedo contar, pero razonar el por qué lo veo así, por qué se entiende, o sea, un razonamiento, digamos, el sentido de la vida sin recurrir a dioses ni a creencias, Okay. sino desde la ciencia. Terrenal, ¿no? Ujú. Desde la ciencia. Entonces hay que plantear unas claves de conocimiento, divulgar ciencia para que la persona que lo lea pueda entenderlo, no que se lo crea por la buena, porque eso yo lo odio, ¿no? Y dije, pues necesito una semanita o 2 y me puse a buscar sitios donde esconderme, porque yo a veces me voy a las casas forestales, me encierro en alguna montaña por ahí, pero necesitaba pensé en coger un crucero, Para ahí, no sé yo si... que está tranquilo, no, pero no, el Queen Mary, que está se va de smoking, sí, vale. no es un crucero de estos festivos, no, sino... No es por el Caribe, precisamente. No, un viaje tranquilo en una habitación Y además cómoda. tenía que ser un viaje en solitario, ¿no? Sí, en solitario. Claro. Y lo que pasa es que el mar a mí me desparrama, ¿no? Todo lo Perdóname, ¿cómo que te desparrama? sí, me abre, no me encoge, no me Todo lo contrario. todo lo contrario. No te permite concentrarte. No, me suelta. Yo quería lo contrario. O sea, y en eso pues busqué, pensé en la selva, claro, la selva te recoge, es como un pequeño útero. Y pensé en Costa Rica, pero se habla español. Y eso me despistaba. Tú y al querías final- aislarte más todavía. Más. Y entonces me acordé y claro, caí en la cuenta, yo he visto muchos aguaceros. Hay gente que va a la ópera, a mí me gusta ver la naturaleza funcionando. Y me faltaban los monzones. Yo nunca había visto los monzones. Entonces me puse a buscar por la zona de los monzones. Y efectivamente encontré lo que sería una especie de hotelito rural, por decirlo así, un sitio perdido en la selva, en Laos. En Laos, donde me imagino que no conocerías absolutamente a nadie. O, A nadie. o te Había persiguió estado- la casualidad de No, no. encontrar... No, ese era... Había estado en Vietnam, he estado en Tailandia, pero en Laos ni conocía el país. Y atiné con el lugar. O sea, fue magnífico. Me O sea cogieron los monzones. Además, fui en plena época también para evitar que hubiera turismo. Ya, Aunque es un país bastante aislado, pero ya el turismo llega a todos sitios. sí. O sea, en época de monzones, el turista lo evita. Lo evita, sí. Ok. Y yo fui en esa época y estaba gozando. O sea, que permanentemente lloviendo, o casi Bueno, permanentemente cada día un lloviendo. aguacero. Un aguacero importante. Sí, ¿no? sí, de los buenos. Y, Preciosos, además. ¿eh? Bueno, no he tenido la suerte de ver un aguacero de ese calibre, Sí, me imagino sí. que... Yo los he visto más grandes, pero Ah, sí. sí, se quedaron en un bronce. Ajá, bueno. Sí. En Y Guinea, y en Brasil he visto, vamos, Sí, a lo bestia. en sí. la selva amazónica. Sí, a lo bestia. Sí, pues tú eres un hombre de campo, fundamentalmente. Bueno, campo y estudio, y gabinete, y laboratorio. Bueno, es la segunda parte del campo, ¿no? Un buen día de campo da para 5 días de Ah, de mira, la gabinete. proporción, el 20% entonces, O 10, o 10. Depende, ¿no? según lo que trabaje. Depende de qué tipo de campo y Sí, lo que sí, trabajes, y ¿no? lo De lo que que escarbe. 14 días en los que fundamentalmente lo que hiciste, Antonio, fue reflexionar, Bueno, escribir, anotar sí. ideas. Ya me imagino que... No. A La ver, idea, o sea, simplemente busqué el hueco y me fui. Ajá. Y me llevé pues me llevé 100 folios, 200 folios enrollados hice un cuadernillo, ¿Estás hablándome en serio? en blanco, un tintero y la pluma. Me dices que has Sí. escrito este libro con una pluma. Sí, una Y pluma tiene además una con Pelican. tintero. Sí, con Ajá. tintero. Me llevé esas dos cosas, me metí en el avión y después dije, bueno,
primero para calmarme, el viaje sirve, y después digo, bueno, ¿y cómo lo abordo? Así, fue sin guión. Y según llegué, bueno, cuando llegué al lugar, bien. Me senté y me encontré con el tintero a la mesa, y así empecé. Digo, bueno, ya tengo el tintero a la mesa y ahora a ver por dónde arranco. Y así empieza el libro, está escrito de corrido. No hay... Bueno, quitando una revisión ortográfica en un momento posterior. Está bien, escrito de corrido durante 14 días, por eso el título. Ya. Y los capítulos son muy originales. ¿Cuánto? Primer día, segundo día, tercer día. Bueno, era lo lógico, ¿no? Sí, pero ¿Y te cupo todo casualmente... en la cantidad de folios que cargaste o tuviste que buscar más? No, me sobraron 3 o 4 folios. De hecho, fue todo muy coincidente, porque además el sentido de la vida, digamos, de la vida planteada como un fenómeno cósmico, Sí. casi lo resolví en los primeros 7 días. O sea, estuve escribiendo bastante. Y después me quedaron días y ya seguí con la por eso dice reflexiones y más cosas. Entonces, parte de esa divulgación que habla de la mente, la separo de lo que es la parte biológica del hombre. El hombre lo veo como una mezcla de psicología y biología. Entonces aprovecho, me meto ahí con la información y doy interpretaciones de otras muchas cosas. Pero digamos que el lugar participó, porque está contado. De hecho, yo no sé cómo clasificar ese libro, porque hay gente que piensa que es un libro de viaje, y lo es. Hay gente que piensa que es ensayo, y lo es. Hay gente que piensa que es divulgación científica, y también lo es. O sea, hay parte biográfica mía, pero según iba escribiendo, lo que iba ocurriendo, yo le iba contando. Y si se me subía una hormiga en la mesa, pues me enrollaba con ella y acababa hablando de las guerras y del racismo y de la xenofobia actual y del nacionalismo. Sí. Bueno. Se iba liando. Okay. Y eso, pues yo creo que en el fondo es quizá una de las pequeñas virtudes que tiene el libro, es que esas historias de lo que me ocurre allí, me invitan a un funeral, hay un paseo, me salen elefantes, cosas de esas, pues es como un entremés y lo hace muchísimo más amable de lectura y más directo, porque la ciencia suele contar las cosas desde la teoría hacia abajo, y aquí todo nace de ejemplos entendibles por las personas, ¿no? De eso, de una hormiga, un señor que está en el río pescando, y de ahí, como digo yo, de ahí sale y me enrollo. Okay. Me despierta el silencio brusco impuesto a la orquesta entomológica que ameniza la noche. Vaya frase, ¿eh? El cerebro detecta estos cambios. Reconozco el sitio. Estoy cobijado dentro del mosquitero que cuelga del altísimo techo de la cabaña. Así empieza el libro, ¿no? Sí, ahí llega Te despertó el silencio. Sí. Después de tanto bicho canturreando durante toda la noche, porque cuando va a caer el aguacero, se calla. Se hace un momento de silencio, sí. Entra un golpe de viento, se calla, me despertó y después cayó el aguacero. ¿Y cómo saben eso los bichitos? Bueno, hay dos teorías. Una en este caso fácil, porque llega la masa de viento, ¿no? que mueve todo, y después viene... Es muy brusco la manera como entra el monzón. Y en otras tormentas como las nuestras hay un cambio iónico en el aire. Y los bichos lo detectan, pero mucho antes. Pero es distinto. Es una cuestión que tiene que ver con la caída de la presión atmosférica. Y hay un frente iónico que va adelante, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros no nos enteramos de nada de eso? Los bichos sí. No, pero digo nosotros los humanos que nos pensamos por encima de bien y mal. ¿No? Algunos me temo que lo sienten en los huesos. ¿Sí? Sí. Hay gente que cuando va a cambiar el tiempo, también la presión y los iones, y le entran esos dolores en las rodillas. O sea, que eso no es una cuestión de una historia de viejitos. No. Eso es real. Es muy cierto. Es cierto, ¿no? Antonio, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, si lo cuento del todo, no. No, todo no. Yo te voy a preguntar. Lo importante, yo creo. ¿Cuál es la gran reflexión? Sí, son 3. Primero hay que separar 3 vidas, porque una cosa es la vida como fenómeno, y esa se puede explicar desde la ciencia. ¿Qué sentido tiene la vida? Pero no solo la nuestra, la vida biológica, también las de las bacterias, y los insectos, y los patos, y las aves. O sea, ¿cuál es el sentido de esa vida? Y eso tiene su reflexión profunda. ¿Es casual o no es casual? En la evolución siempre va a salir vida, habrá vida en otros planetas si es una cuestión propia de la evolución de la materia, o es un fenómeno puntual, caótico, que surge en un momento en el espacio porque se dan unas circunstancias muy peculiares. Eso lo abordo, ¿no?
Y ya lo digo, y sin dioses, respetando a la gente que cree, porque hay otras maneras de explicarlo, ¿no? Eso te iba a decir. En ningún momento de esa explicación No, tienes que no. recurrir a un ser supremo. Bueno, recurre un marciano. ¿A un perdón? A un marciano. ¿De Marte o...? No, un marciano, pero bueno, eso lo hacemos los científicos a veces, que es para buscar distancia y poder presentar cosas que nosotros vemos siempre antropomórficamente Sí. con cierta distancia. Entonces yo ahí me hago amigo de un marciano que aparece de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un marciano llega, mira la Tierra, así se va y dirá, anda, mira, los ríos tienden a pasar por las ciudades. Es lo primero que vería. ¿No Y sería que las ciudades se construyen al lado de los ríos? él no lo sabe porque desconoce la historia. Ah, vale, vale. Lo ha visto puntualmente y es un dato válido. Dice, anda, mira, los ríos tienden a pasar por las ciudades. Esa visión del marciano es muy útil Ya veo. para coger distancia y darnos cuenta de lo que nosotros tenemos a veces preasumido sin haberlo planteado así, ¿no? Entonces, Sin bueno, otro punto de vista, ¿no? es un recurso literario, digamos así, Ok. pero parecer más en medio puñetero, porque discute y tiene cosas, ¿no? Bueno, Pero tiene sentido, ¿no? Claro. pero ayuda a entender. Es la única, digamos, licencia mística, por decirlo, pero yo soy ateo, o sea, la explicación que yo aporto es desde, bueno, respetando las religiones que le encuentran un sentido añadido, pues no, yo creo que la ciencia es capaz de explicar el sentido de la vida de por qué está ahí, ¿no? Todo. Es capaz de explicarlo todo. No, hay cosas que la ciencia no llega y entonces debe ser humilde y quedarse ahí. Hará sus hipótesis, pero mientras no se vayan demostrando, se queda. La ciencia es limitada. Y no da cabida a una explicación que no sea científica, evidentemente. No, de aunque hecho, la desconozca. Cuando a mí me preguntan si soy creyente, que todo el mundo, digo, yo sí. Siempre te quejas ateo, digo, sí, yo creo en la inexistencia de Dios, pero no la puedo demostrar. Luego, sigo siendo creyente, ¿no? Ok. De todas formas, estarás conmigo, Antonio, en que hay muchas cosas que a veces no tienen explicación aparente, sobre todo cuando tienen que ver con fenómenos relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, la perfección que hay Sí. en la propia naturaleza, ¿no? En el equilibrio que existe. Bueno, pero hay maneras de explicarla. Ajá, sí, por ejemplo, la exactitud de un panel de abejas. Pues esto, sí, esto es que yo no digo que sea Dios el que esté detrás, pero pues, hay algo. Sí, esas cosas, y yo, de hecho, para poder explicar el sentido de la vida, arranco explicando teoría de sistemas, porque hay una cosa que se llaman sistemas complejos adaptativos, que ahora suena una cosa muy suena extraña, raro, ¿eh? pero eso explica tu panel de abejas. Ah, sí. Sí. Y además es practiquísimo para el pensamiento sistémico, que aquí los pongo, es útil hasta en la vida cotidiana para la gente, ¿no? Por eso hay gente que agradece del libro lo que aprende en él, aparte de que comparta o no mis ideas, ¿no? Pero algo enseña, ¿no? Desde luego. Y eso es útil para explicar las cosas. Y ese es un tipo de vida. El otro es la vida de los humanos. En los humanos aparece otra cosa, aparte de lo que es la vida biológica, que es la mente. Claro, nosotros, como la tenemos dentro, lo vemos como una cosa Natural, innato. No nos hemos normal. percatado de que existe. Exacto, pero yo eso lo separo porque en un análisis físico, objetivo, la materia viva, yo hablo de materia viva y materia pensante, se comporta distinto. O sea, existe la materia inerte, una piedra, está quieta, no hace nada, sigue ahí. La materia viva, que tiene una dinámica enorme interna de sus partículas, con su propio comportamiento, además se reproduce, hace muchas cosas, y la materia pensante, que casualmente está en nosotros, que maneja la información como nunca se ha hecho en la evolución del universo. Y esto es exclusivo del humano. Sí, de momento... No estamos hablando de inteligencia. No. Yo hablo ahí de los niveles de inteligencia, los explico porque la gente lo mezcla y hay varios niveles, y entonces se llega, y lo que es la mente y lo que es propio de la mente. Y lo importante de la mente es que con ella arranca una evolución nueva, que no existía la evolución biológica, pero la evolución cultural es nuestra. Y la biológica va muy lenta, porque tiene que reproducirse por la genética, los genes y todo eso, y la cultural es tan directa como estamos hablando nosotros, y va como un tiro. Entonces todo se acelera. Y de hecho yo hablo de que además de la biosfera, nuestro planeta de hoy, nos equivocamos si lo queremos manejar como una biosfera, porque ahora hay una psicosfera, y ya la ecología que tenemos es distinta, porque la información cambia todo eso.
Entonces, ¿y qué nos afecta en el día a día? ¿O en qué nos debería afectar? En el punto de vista con la que... muchísimas cosas, porque todavía, y en la política, y en los grupos ecologistas, y en muchos grupos sociales, intentamos manejar el planeta como si fuera una biosfera, que es el pasado. Y ya estamos en una psicosfera. Lo que tenemos que hacer es un planteamiento psicosférico, no biosférico. ¿En qué momento debimos haber empezado a hacer ese planteamiento psicosférico? Desde que tengamos conciencia de él. Ahora que estamos preocupados, pero las soluciones que tenemos que buscar no pueden ser las soluciones rusonianas de volver a un equilibrio de una naturaleza que también es una entelequia, ¿no? Entonces esas cosas las toco porque tienen trascendencia, ¿no? Y la importancia de la información sobre todo, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo en un punto que a mi mujer le llamó mucho la atención, dice, oye, ¿por qué no desarrollas eso más? Digo, pues no sé, en otro momento, pero ¿qué punto, cuando hablo de la ayuda al tercer mundo. Ajá. ¿Y qué dices sobre eso? Pues lo que digo, bueno, con el desarrollo de lo que es la información como, no comunicación, sino información en sí, en física, que de nada sirve dar ayuda material a los países, que lo que hay que darles es información, sin más. Eso cambiaría toda la política internacional de ayuda. O sea, se trata de informarlos y tal vez formarlos. O informarlos. Simplemente con darle la información. Pero información, por ejemplo, ¿de qué tipo? Información científica para que puedan resolver ellos mismos. De todo tipo. La información actúa por el hecho de estar acumulada. Y vamos a contar un caso. Si tú tienes un vaso de agua caliente y uno frío y tú los tocas, pasa calor del más caliente al más frío y aquello se equilibra. Eso es lo que todos pensamos y funciona en la naturaleza cuando hablamos de balance y de equilibrio. Con la información no ocurre eso. Tú tienes un cuerpo más informado y uno menos informado, se tocan, se intercambian unos datos y gana más el que tiene más información. Sigue siempre estando por delante. Le saca más jugo. Un ordenador con muchos programas le das 3 datos y te hace más que un ordenador con menos programas, con menos información, con esos mismos 3 datos. Entonces ahí hay un desbalance que es natural. Entonces cuando los estados dicen, oye, vamos a buscar el equilibrio entre los países, digo, mira, es que el equilibrio de 50-50 no es natural si se basa en la información. Y ahí, bueno, de siempre hay una cosa que se llama el principio de Pareto, que es la proporción 20-80, ¿no? Que es decir, oye, el 80% de la riqueza lo tienen el 20%. Todo eso que nos parece como atípico y como mal. Injusto casi. Injusto, puede que lo sea, pero puede que sea el estado normal de un balance de información, porque ese 20% posiblemente tiene más información que el 80%. Y si nosotros queremos llevar eso a una tabla de balance de 50-50, solo lo podemos conseguir a base de aplicar muchísima energía, porque estamos forzando un sistema fuera de su equilibrio. El equilibrio es 20-80, no 50-50. Solo eso tendría unas consecuencias en política y en la sociedad, yo creo que profunda. Pero esto hace que tengamos una visión, yo diría que entonces totalmente equivocada de por dónde van los tiros, ¿no? Sociales de este siglo XXI. En parte sí. Bueno, algo que ya viene acumulado de atrás, efectivamente, pero que... sí, yo es que creo que nos falta una física nueva que incorpore la información. Hasta ahora la física ha manejado los cambios de temperatura y materia, pero en todo intercambio entre temperatura y materia también cambia la información y no está en la física. Las ecuaciones se las dejaron fuera. Einstein se las dejó fuera en su fórmula. Claro. La parte humana. Bueno, no, la información existe en todo, en una piedra. Desde que se forma un átomo, en ese momento se informa. Desde que hay forma, hay información en esa forma. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo para que unos tengamos, bueno, voy a sentirme en la parte privilegiada, tengamos más acceso a la información y por tanto más información que otra parte que no? Porque desde que se produce ese pequeño, desde que uno tiene un poquito más, siempre va a ganar más frente al otro. Y se va a ir acumulando más información donde más hay. O sea que los que tenían, tienen más. Sí, de hecho eso, Margalef, que fue un ecólogo español, mi sobra, porque lo llamó el principio de San Mateo. ¿Por? Por lo visto, en la parábola de San Mateo, no sé qué, de esas cosas que escribían ellos, dice que Dios advirtió que aquel que tiene le será dado más y al que no tiene le será quitado.
Y él usó eso para bautizar lo que ahora llaman el principio de San Mateo de Margalef. Entonces yo digo, joder, como lo digo un extranjero va a pensar que Margalef es un pueblo, ¿no? De San Mateo de Abisinia, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno, yo no sé por qué mezcló ahí a los santos el amigo. Bueno, porque también hay cierta verdad y cierta realidad aprovechable también en los textos bíblicos, ¿no? Sí. De hecho, él es genial, no sé, pero se llama así, el principio de San Mateo. Oye, ¿no? Porque en una circunstancia como la que estamos, ¿creer en un Dios beneficia o perjudica? Oye, ayuda muchísimo. Sí, ¿no? Los creyentes lo tienen fácil. Casi que es mejor ser creyente que no. De hecho, no te sale más a cuenta. Pero no solo la creencia, sino, yo lo comento, la superstición pasa lo mismo. Es decir, nosotros nos sentimos cómodos con cualquier conocimiento, sea cierto o incierto. Y la superstición te resuelve las cosas. Luego, y lo mismo que las creencias, ¿no? Lo otro es incómodo. Y de hecho, toda la humanidad, el gran salto que dio con el avance de la ciencia fue cuando admitió que no sabía. Pero es que antes, eso de que no se sabía, no, la religión te contaba algo siempre. ¿Pero me estás ¿no? hablando del solo sé que no sé nada o me estás hablando del arranque del humanismo y a partir de ahí el renacimiento? De la ciencia. La ciencia arranca cuando la humanidad, el hombre dice, no lo sé. Y entonces busca respuesta. Porque hasta entonces la religión te daba siempre una respuesta. De hecho, se pusieron muy nerviosos todos los religiosos. Es cierto, sí. Bueno, tanto fue así que siglos después persiguieron a la ciencia, ¿no? El amigo Galileo no lo pasó bien, ¿no? Sí, señor. Bueno, Galileo, entre otros, ¿no? Me imagino. Sí. Pero se mueve. Pero sí, justamente esa época marcó una distancia importante con todo lo anterior. El arranque, ¿no? El humanismo, el hombre, el centro de todo. Vamos a pensar, vamos a reconocer que no somos perfectos. Es parte de lo que yo planteo como la evolución cultural. Te lleva a eso obligadamente, ¿no? Más tarde o más temprano. Pero yo creo que sí. ¿En qué punto estamos en este momento, Antón? Bueno, en un punto... Un punto extraño. Bueno, o sí, no sé. Entre Suiza y Guatemala. No, pero vamos... Yo creo que... bueno, eso es muy personal. Yo creo que la civilización se consumará, o sea, como un proceso entre lo que es lo primario y el tribalismo en un extremo y la civilización en el otro, ¿no? Es cuando ya la mente logra dominar, no dominar, sino domesticar sus propios instintos, ¿no? Es cuando la civilización va avanzando. Ya no le das preferencia a tu tribu, sino a la justicia, a la ética, a otros valores, ¿no? A la solidaridad. Para mí se conseguirá la civilización cuando se superen las religiones. Vaya, sí. Lo has puesto en el centro. Sí, ha sido el gran freno en el avance de la civilización. Amigo. Pero sin embargo estarás conmigo en que hay ciertas tribus que tienen las cosas más claras que nosotros que tenemos tanta información. Sí, ya digo que... A pesar de que tengan un brujo en la tribu. Una frase que no pongo aquí, pero que uso mucho. O sea, en la felicidad hay un gran componente de ignorancia. O sea, cuanto más ignorante seas, posiblemente eres más feliz. Más fácil tienes la felicidad, más cerca. Porque la felicidad para un hombre como tú, no lo sé, ¿qué pasa? ¿Por disfrutar de un monzón mientras escribe y reflexiona, por ejemplo? Pero me acuerdo de, no sé si fue el arcipreste Edita o alguien que decía, si quieres ser feliz, muchacho, como dicen, no analices. Pues eso te convierte en alguien muy desgraciado, aparentemente. Bueno, lo que ocurre, de hecho yo me acuerdo, a los 16 años me puse a estudiar teología en parte, pero es que... no me digas. Sí, porque me resultaba muy extraño lo que me contaban la iglesia. Los curas y todo esto. Y los curas. Bueno, yo no fui a un colegio religioso, ¿no? Tú fuiste al colegio alemán. Al colegio alemán, pero leía. Desde entonces... Que por cierto, desde el punto de vista teológico, el colegio alemán me imagino que está dentro de la filosofía o luterana o calvinista, o sea, protestante. Sí, pero no o es aconfesional. No te lo enseñaban, no había clase de religión. Okay. En ese aspecto sí leíamos textos, pero de todo estilo. No hubo nunca un adoctrinamiento como veía yo en mis compañeros españoles en otros colegios, claro, ¿no? Es verdad, eso sí. Y lo que pasa es que la razón, el cerebro, la mente es como una pica de esa, una perforadora. Cuando ves algo que no, empieza a taca, pum, y se rompen. Y se te rompen cientos de creencias y de cosas, ¿no? Tanto fue así que tú querías tener argumentos para decir, yo esto no me lo creo. Y te acercaste a la teología. No es que los buscara, busqué en la teología cuál era la argumentación. Me acuerdo que a Taylor de Chardin, al Padre Arroyo, todos los que intentaron, digamos, aunar la ciencia
con la religión, pero el proselitismo, bueno, y hablemos de la religión. Bueno, la Iglesia Católica es una cosa, las creencias religiosas es otra. La Iglesia Católica no queda muy bien parada en un análisis, digamos así, histórico. Pero te das cuenta que llega con borde, y he leído cosas más recientes de monjes budistas con físicos cuánticos, cada uno llegando a donde encuentra su límite de la explicación. Y lo único que es que hay que ser humilde. Hay cosas que no las sabemos y ya está, punto. Y ya está, y se acabó. Porque podemos confluir no creyentes y creyentes hasta un punto determinado en el que la única pregunta que no se responde es la que no se sabe responder. Pues no se sabe. Al final, en el libro hay cosas que sí añadí a mi vuelta, pero no en el texto principal, sino me di cuenta, bueno, cambié, corregí algunas frases, porque acá cuando lo escribe de corrido, pues a veces es redundancia y cosas de esas. Bueno, algún parrafito lo puse antes, después, porque quedaba más fluido, porque se me ocurría, además ya ponía una flechita. Esto tiene que ver con aquello. Vale, entonces, pero bueno, pero respeté todo. Lo que sí hice aquí fue añadirle primero unas notas al final, que eran explicaciones de cosas, ¿no? Yo qué sé, pues si hablo de los Reyes Magos y este libro lo lee un no señor me diga, en media, los Reyes pues Magos, tengo que explicar lo que son los Reyes Magos en algún sitio, ¿no? Pues los Reyes Magos existen, vamos. Bueno, creo sí, yo. Sí. Yo los he visto. Bien, sí, no, por supuesto. Pero yo hablo de esa tradición, entonces hay casi 90 notas al final, ¿no? Hay historias. Es casi otro libro de notas. Sí, hay gente que ha leído el libro sin las notas, que se puede leer, y otros tiran de las notas, porque bueno, son un poco explicaciones, ¿no? Hay alguna explicación y alguna especie de pequeña prolongación con alguna coñería, que también hay que meter de vez en cuando, alguna broma, un cuento, cosas de esas. Pero que si lo hubiera metido en el texto, primero, ya ni soy fiel ni la frescura que tenía se mantendría, ¿no? Porque alguna rama cogería más peso que otra. Y dije, no, esto sí va en notas al final. Y creo que lo enriquece. Y lo otro que añadí es que en un momento que discuto ahí con un chico marroquí, que me encuentro y hablamos de física y de todo, yo me acordé de mi hija, que una vez ella estudió física y se carteaba mucho con un muchacho de la India, y me llamaba la atención la visión mística que le estaban dando a la física. Y dije, hombre, por Dios. Y entonces cogí y escribí en 3 folios, como 70 o 90 principios, de una frase, explicando lo que sabemos, lo que no sabemos, de la evolución de la física del universo, de la mente, de nosotros. Y eso, digo, oye, esto tiene que ver. Entonces lo puse como un apéndice al final. Un añadido. Sí, un añadido, como un apéndice, porque en el fondo recopila la esencia. Claro, leerlo así, bueno, creo que mi hija con sus amigos se sientan y se pasan una tarde discutiendo una frase. Porque da, ¿no? ¿Sabes? Eso sería una especie de píldora de gofio con miel y peladillas. O sea, eso es imposible, ¿no? Pero lo incluí al final como un apéndice a modo de remate, ¿no? De bueno, si alguien quiere ver dónde estamos, bajo mi óptica, y dónde tenemos los límites, lo que no sabemos, ahí queda claro. El Big Bang, esto sí, pero no lo sabemos. Y no lo sé, porque tenemos que empezar con esa humildad. Que es con la que tú empezaste. No sí, este libro, sino toda tu vida, ¿no? La llevo, sí, porque es parte. ¿No? Sí, me lo enseñaron, pues mire, don Teleforo Bravo fue quien me enseñó a mí. Un gran maestro, sí. Sí, esa especie de humildad en el propio conocimiento y en la ciencia, que hay que tenerla, porque la inteligencia y el conocimiento que te va dando tiende a la arrogancia y tiende a la soberbia, ¿no? Y hay que contrapesarlo, sí. Es curioso lo cercana que está la ciencia de la filosofía, ¿no? O la filosofía de la ciencia. Antes hay un doctor en filosofía, eran los doctores en ciencia. Justamente, ¿no? En Inglaterra se sigue manteniendo el término. Esto no lo conocía, sí. Porque la ciencia empieza en el planteamiento lógico, es razonable, las cosas. De hecho, a los filósofos de hoy, que yo estuve a punto de estudiar filosofía, porque me atraía. Bueno, estás a tiempo, sí. Estás a tiempo. Sí, bueno, no, algo he ido, pero tiré por la ciencia por un hecho, porque me parecía absurdo estar debatiendo de cosas y discutiendo de cosas que no sabías lo que eran. Y es lo que yo siempre le eché en falta a los filósofos. Usted está hablando de la materia y no sabe lo que es la materia. Y que esa cosa que usted ve distinto, en esencia, pues puede ser igual. Si te metes en la cuántica, en el mundo de las partículas pequeñas,
que yo aquí hago el juego, yo aquí a la gente la llevo, le cambio las escalas, me lo llevo con el marciano fuera del planeta Ajá. y lo meto a chatear con las moléculas para que se perciban que el tiempo es distinto. Ujú. Las distancias son distintas, son universos diferentes, ¿no? O sea, todo depende de quien está observando. Exacto. Y de lo que uno piensa cuando y observa. la escala, y que nosotros vamos impregnados de nuestra escala, que es gigantesca y absolutamente anormal en la vida. Somos enormes, la vida es en miniatura. Y todas esas percepciones creo que se transmiten en el libro y es un poco lo que genera, bueno, agradecimiento y cierta inquietud, porque hay gente que lo relee y lo relee. Sí. ¿Por qué no lo entiende o porque No, porque se le se queda cuestiona a sí algo, mismo? después llega y dice, oye, es que esto, espérate, y vuelven para atrás, ¿no? Porque te deja el gusanito en la cabeza, ¿no? Dando esa vueltas. taca-taca Sí, que decías esa tú antes, ¿no? taca-taca. Que te está ahí fastidiando. Empieza a tocar en la puerta, ¿no? Dice, oye, esto ¿cómo lo veía yo? Antonio, a lo largo de estos 14 días escribías Sí. sin parar siempre hacia adelante. No se revisaba nada, sino avanzabas. No, No avanzaba. releíste sobre la marcha. No. Lo único que hice al final fue, ya en el avión de vuelta, le puse unos laterales Sí. para Las notas. sí, ponía, aquí hablo de, pues, qué sé, de la especiación, aquí hablo del racismo, aquí hablo de... Fui marcándolo porque, dice, oye, a veces me estoy repitiendo, ¿no? Para encontrarme. Y eso después lo utilicé en el libro no para crear epígrafes, porque realmente el epígrafe responde a una estructura. Sí. Esto no son estructuras, esto son etiquetas. Vale. Por eso en el libro verás que están a mano derecha entre corchetes y en un color más pálido. Ok. Vale. Porque solo están para poder encontrar, y dice, ¿dónde hablaba este loco de Donald Trump? ¿No? Digo, bueno, pues No me digas allí. que hablas de Donald Trump, ¿no? Sí, en un sitio ¿En me serio? parece que aparece en plan anécdota. Ah, Sí, bueno, sí. sí. Pero bien, y hablo pues de conservación de la naturaleza, de la ética, hablo de ecofascismo, se tocan muchas cosas, ¿no? Porque, yo qué sé, cuando echas a caminar la pluma y hay papel, nunca sabes lo que está escondido, ¿no? Ujú. Ni O sea, tú mismo lo sabías. No, ni yo. Ok. O sea, Pero esto no es un libro dictado por un ser celestial. No, en absoluto. No, Esta escritura no. automática. No. Me sonrío De porque sé hecho, yo a la vuelta, lo primero que hice, dije, Dios mío, no sé qué. Pero me fui convenciendo, digo, esto puede ser útil. Entonces hice un banco de pruebas de 20 personas que se los entregué. Ajá. El borrador. Sí, lo pasé incluso sin notas en ese momento, ¿no? Las notas las añadí después, pues me di cuenta. Vale. ¿no? Y se lo entregué a 20 personas a ver las reacciones. Y fueron Buena. muy positivas. Incluso la que más me hizo gracia fue la de un físico cuántico, porque me meto un poquito con ellos. Ajá. Al final les critico con lo de las probabilidades, han creado un multiverso y una serie de cosas extrañas, ¿no? Entonces me meto discretamente. Ujú. Se lo di. Y cuando le llamo, oye, ¿qué tal? Dice, oye, nos vemos. Sí, vamos, quedamos en una cafetería. Se me ha leído el libro 2 veces. Y yo, no, aquí hay pelea y tomate, ¿no? Vale. Y dice, pues, interesantísimo. Me voy a Laos. Ah, sí. Sí. Bueno, pero bueno, ya El hay una hombre- lectura positiva del libro, de Sí, no, le fascinó lo que conté del país, no Sí. a él, a mucha gente le llamó la atención. Me voy al lado, me parece interesantísimo. Y digo, ¿y de la cuántica qué dice? Sí, hombre, sí, estamos tú pirados, digas. estamos pirados. Haces bien. Oye, ¿te dio tiempo de recorrer un poquito, por lo menos, el país? No, que va. Salí, Nada, no pudiste. nada. Bueno, hay algunas fotografías en las que visitas algún mercado, Bueno, alguna al alguna sitio, pequeña embarcación. por se ve. donde llegué, no, sí, salí un día, cuando acabé, después de los 7 días de encerramiento, me estaba hablando de unas cascadas que había al lado, vamos, que parecía Fuiste un a ver. sacrilegio. Entonces contraté a un señor que no entendimos con las señales y tal, y me acerqué a ver aquello, vi unas cascadas muy... Me gustó porque entré en un pueblo de las dos etnias que hay Sí. por esa zona, y eso sí, también lo cuento. Y al final, claro, me dice, oye, estabas al lado del Luang Prabang y no fuiste. Y digo, bueno, pues en vez de quedarme los 14 días en el mismo lugar, 2 días antes de irme, que tenía además que coger el avión allí, me acerqué a Luang Prabang, que fue cuando vi a los monjes, el mercado. Ahí me meto con la cuántica, casualmente, es donde aparece la física cuántica. A raíz de los budistas. A raíz de eso, no sé, o no, no creo sé. que fue que iba caminando y me cayó un coco de un árbol detrás, me dio un susto, ¡bum! ¿No? Y yo pues me asusté, ¿no? Porque oí el estampido. Y dije, yo, si llega a ser Newton y en vez de caerle una manzana en la cabeza le cae un coco, Nos desgracia no, todo. nos desgracia la física. Y entonces, con eso me enrollé con la física.
O sea, y acabé con la cuántica. Antonio, tienes la capacidad de ver donde a veces nadie ve. No, yo qué sé, son contingencias, ¿no? Bueno, Y entonces lo que me dejo es llevar por las contingencias, ¿no? Oye, podemos entonces decir que lo que casi único ha aportado el humano a la historia de la naturaleza, del planeta, es un poco la cultura, ¿no? La cultura y la ciencia, ¿no? Porque de resto sí, parece que al mismo tiempo vamos en paralelo destruyendo como termitas devoran un árbol, ¿no? Vamos cambiando las cosas, eso es muy cierto, pero es que también tenemos que asumir cuando el planeta era solo materia inerte. Bueno, la atmósfera ni siquiera era azul, era blanca. Y era muy distinta, no había oxígeno. Aparece la vida y cambia el planeta, cambia la atmósfera, suelta oxígeno, lo transforma, aparecen rocas que no existían, carbonato, todo eso. Entonces, ahora que hay una cosa nueva que es materia pensante, lo que es absurdo es pensar que el planeta se va a quedar igual. La materia pensante lo va a cambiar y lo está cambiando. Pero lo va a cambiar a mejor, a peor. Eso según, si lo mira el marciano, Depende. te diría, qué curioso. Si lo miramos nosotros, pues dice, oye, que nos las estamos jugando. ¿El marciano qué diría? Viendo desde ahora, Estaría muy intrigado. Anda, mira. por ejemplo. Pero hay bichos que han cambiado la Tierra más que nosotros, en tiempos un poquito más largos, ¿no? Pues otro más. ¿Bichos como qué? Una cosa que se llaman, bueno, son las cianobacterias, cosas de esas, ¿no? No las Sí, conozco. sí. No. Es que el planeta, como nosotros somos grandes, somos una especie muy presumida. Y nos damos más bombo de los que tenemos. Y siempre el centro del universo, el centro de la creación, el centro de todo. El planeta lo manejan las bacterias, aunque el hombre no quiera saberlo. Y el cuerpo humano, creo, ¿no? También. También. Sí. Mm, Sin ellas no estaríamos aquí. desde luego. Entonces, claro, como no las vemos, no las tenemos en conciencia, entonces pensamos que nosotros hacemos todo. Ya. También tocó el cambio climático, muchas más cosas que están hoy en boga, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con lo estrictamente humano. Hablabas antes, por ejemplo, de... El sentido de la vida el personal. racismo, de la Sí. propia emigración o el movimientos migratorios. Sí, hay no sé. algún análisis, digamos, sociobiológico, porque yo creo que a nivel individual es fácil controlar los instintos, ¿no? El sexo nos vamos por ahí correteando detrás, Sí. ¿no? Bueno, algunos algunos sí, puede ¿no? que sí. Por desgracia, sí, pero sí. Sí, pero a nivel de tribu también hay fenómenos que los gobierna el instinto social, pues somos una especie social, y ahí es más difícil de controlar. Y muchos instintos están, digamos, igual también en las personas, están como amansados por la cultura y están bien, hasta que las cosas se ponen feas. Cuando las cosas se ponen feas es cuando el instinto se dispara y entonces aparece. Y entonces a nivel social yo creo que hay una serie de instintos que todavía operan, aunque estén bastante domesticados, que están surgiendo ahora, por mezclas y por procesos que tengo que explicar. Uno se llama simpatría secundaria, que suena una cosa muy... Simpatría secundaria. Simpatría secundaria, cuando dos culturas se juntan después de haber estado separadas. Ahí hay mecanismos que ocurren en las especies y puede que esté ocurriendo también en las culturas. Bueno, no dejamos de ser una especie, ¿no? Sí, pero cultural. Y entonces yo hago un parangón, la teoría del sistema dice, oye, si esto funciona, igual que la evolución biológica tiene mucho en común con la evolución del lenguaje. Al final son sistemas que evolucionan, ¿no? Pues si esto ocurre así, ahí hay una explicación de por qué está ahora resurgiendo el racismo y los nacionalismos. Y es pura consecuencia de una globalización mal llevada. Y lo razono. Es una hipótesis, puede ser cierto o no, pero por lo menos es una nueva clave de entender lo que nos está pasando, que no es caprichoso. Que Sino nos está pasando otra vez, porque esto es... cada vez que esto no es una novedad. Cada vez que se mezclan esas cosas, tiene que haber un resurgir. Eso es lo que te da pie a pensar, oye, aquí hay un mecanismo. Esto no es casual. Y entonces yo hago ese planteamiento. Bueno, pues porque ya digo, me puse a escribir y acabar. Son ideas que ya tenía, pero que casualmente salieron. Aproveché y las puse ahí en papel, ¿no? ¿En qué momento has reflexionado a lo largo de tu vida? ¿En los momentos de laboratorio, en los momentos de quietud en la naturaleza? Porque plasmar todo eso en un libro, o una parte por lo menos de todo eso en este libro, requiere de mucha reflexión previa, evidentemente. Sí, que no te da en estos 14 días. No, pero eres tú, es decir, lo único que Tu estás vida y haciendo tú, es soltando, sí, yo soy pensador de lucha, lo digo, ¿no? Pues a la mitad de las ideas se van por el sumidero. Hay mucha gente que piensa en la ducha, por la mañana. Qué pena que no tengamos un lector de ¿Verdad? pensamiento. No, y para escribir ahí, ¿no? Sí, sí. Oye, No. Antonio, ¿qué te va a dar pena perderte dentro de
no sé cuántos años, ojalá que sean muchísimos, pero habrá un día en el que tú y yo dejemos de existir. Sí, ¿Y qué te va a dar pena perderte? ¿Qué te gustaría ver de la humanidad, de la realidad que nos rodea dentro de entrada, antes cuando dijiste que me he dedicado la vida a los bichos, digo, me necesitaría otra vida para acabar con los bichos que tengo pendientes en casa. Pero bueno, para eso para empezar, ¿no? Tengo un montón de material ahí por estudiar. Porque todavía sigues descubriendo. Sí. Ahora No mismo, sobre los bichitos que ya conoces, sino nuevos bichitos. Ahora tengo en prensa, justo ayer mandé las pruebas de imprenta de 16 especies nuevas de aquí, de Canarias. De escarabajos, además. Sí, unos gorgojos así grandes. Se llaman gorgojos gandules. ¿El nombre se lo pusiste tú? Bueno, en un conjunto. Un nombre popular. Está el gorgojo gandul de Maspaloma, gorgojo gandul de montaña, hay varios, ¿no? Pero el nombre pues son así como grandotes, indolentes, lo que en Canarias dice, oye, fuerte gandul. Sí. Sí, pues es un tipo grandote, o sea que ¿no? La vida da para seguir descubriendo especies. Sí, ¿Y dónde han surgido estas especies? O sea, ¿siguen surgiendo nuevas especies o es que no se habían descubierto? Que no se han descubierto. Ya están ahí desde... En concreto, estas están ahí, se abrieron hace 5,8 millones de años y algunas se formaron hace 1.600.000 años. Oye, hablas con una exactitud es que me hace pensar que lo mismo estabas allí. No. ¿Cómo se sabe esto? Eso ahora se puede saber, antes no, pero ahora hacemos estudios genéticos. Entonces nosotros yo he extraído el ADN de todas ellas, se estudia y se puede, lo que se llama, hay un reloj molecular y entonces se calcula con unos márgenes de error, tampoco es tan exacto. Se calcula la edad que tienen de cuándo se forman dos especies y en qué isla fue primero y cuál fue la segunda y quiénes son los parientes, en fin, es todo un mundo, ¿no? ¿Tú te imaginas a un Galileo a día de hoy o a un Da Vinci? Estaría gozando como un chiquillo. O sea, habría vuelto loco, ¿no? No, las tecnologías que tenemos hoy para profundizar en estas cosas son, yo digo, qué suerte he tenido de haber nacido en esta época. Sí, esta es la mejor época. Para unas cosas. Eduardo Punset decía en un momento, Eduardo para Punset la ciencia es una gran época. Decía, la mejor época en la que podemos haber nacido es esta. De aquí para atrás muchas cosas fueron peor y ahora todo es más fácil. La ciencia estaba muy limitada, sí. Y la futura, fíjate que a mí no me atrae tanto el quedarme, porque antes lo comentaste, yo amo la naturaleza, para mí es una fuente de armonía, de estética, de belleza, y sé que el mundo se va a cambiar y lo seguiremos cambiando los humanos, irá a más feo. Entonces a mí la fealdad con los años cada vez me hace más mella. Y ahora, pues como ya sé que no me quedarán muchos años, me centro en disfrutar de la belleza. De la belleza, ¿no? Y la estética que nos queda mientras dure. Okay. ¿Y qué te va a quedar pena? ¿Qué crees tú que te va a quedar pena? ¿Qué te gustaría ver, saber, conocer, averiguar? Algo que te llevas preguntando toda la vida y que probablemente tenga respuesta. Me encantaría una de las cosas en las formas de vida. Si llegamos a dar con otras, ver cómo se han organizado. Porque la teoría que tenemos de la vida, pues una teoría, una hipótesis, porque como solo conocemos una, no se puede testar, no se puede comprobar. Y la nuestra se formó con el carbono, pero podría haber otra vida basada en el silicio. Eso sería fascinante. Y la otra cosa es, hay una serie de hipótesis por ahí, de la resonancia mórfica, cómo se organizan las cosas aparte del ADN, ¿no? Las estructuras y los comportamientos, y ahí creo que ahí la ciencia también, aparte de la información, y esto tendría además que ver con la información, puede que llegue a encontrar alguna respuesta que todavía no tenemos. O sea, a la ciencia le queda muchísimo todavía por camino, ¿no? Y claro, como científico te intriga, ¿no? Pero cuando yo empecé a ocuparme de la información, hace 10 años no había nada. Y ahí creo que ya hubo un congreso, igual ahora me apunto al siguiente, ya está empezando eso, ¿no? A tratarse. Y dice, oiga, que nos hemos dejado 1/3 de las explicaciones en el tintero. Hay que abordarlo y hay gente que lo está haciendo. Entonces, ese avance de la ciencia, que además va a la par de los instrumentos que se dota la ciencia, cada vez que aparece un nuevo instrumento como el cerebro. El cerebro es un universo que ahora nos hemos metido en él, tan grande como cuando encontramos los telescopios y nos echamos hacia afuera, ¿no? Ya. Ahora la neurociencia es fascinante lo que está encontrando, ¿no? De hecho, parece que hay más respuestas en el microespacio que en el macroespacio, ¿no?
En lo pequeño hay más respuestas que en lo grande. En las dos cosas. Dentro hay más que fuera. Sí, porque muchas veces lo que hay fuera es un sistema simplemente escalar, proporcionado, que se entronca en lo que está abajo. Por eso la teoría de la información que tenemos hoy, no de la comunicación, que es un nivel avanzado de información, tiene que empezar por lo cuántico, por la parte molecular. Bueno, pero para entenderse bien. Este planteamiento ya lo habían hecho los budistas, ¿no? Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Cierto. Yo tengo ahí un trabajo. No van muy desencaminados, ¿eh? No. La capacidad del hombre de percibir y de intuir es fascinante. Y yo siempre he dicho que el mejor experimento, la mejor apuesta es alimentar un cerebro, esperar un ratito y ver qué sale. Porque tenemos mecanismos que no son lineales ahí dentro. Y ahora lo vamos entendiendo, y las resonancias y las intuiciones, un olor es capaz de activar, que sé cuántas cosas hay dentro. A mí todo eso me fascina. Desde luego. Antonio, ¿cuándo se sabe que estás preparado para escribir un libro? Ni idea. Cuando lo acabas. ¿Tú qué has escrito ya? ¿Cuánto? Sí, cuando lo acabas. Sí, entonces dice... Pero algo hace que te den ganas de empezar, ¿no? Bueno, según los tipos de libros, porque en la ciencia el publicar es parte del proceso, es decir, tú tienes algo y tienes que comunicarlo, compartirlo, y si no, no vale. O sea, ¿de qué sirve que yo descubra especies si no las describo? Claro. Para que otro las pueda comprobar. O sea, la ciencia te obliga a eso. O sea, que ahí no hay duda. Otra cosa es cuando escribes, pues no sé, a veces he pensado, pues no hago una novela, a ver si soy capaz de hacer... Eso por ahí no te ha dado nunca, ¿no? La ficción, en principio. La ficción no. Pensé una vez hacer una novela basada, bueno, una especie de personaje así, algo biográfico, porque yo he estado de cooperante por medio mundo, medios países, he vivido muchas cosas curiosas, y realmente los cooperantes son una fauna muy particular. Sí. Una especie aparte. Es como, las cosas que le ocurren, ese modo de vida, y nunca he leído nada sobre eso. Y digo, anda, pues mira, tendría que hacer ficción, mezcla, pero como he conocido a muchos y a cada uno, cogiendo trocitos de esas personas, me saldría un personaje, vamos, de campanario, ¿no? Aunque intuyo que si ese personaje protagonista eres tú directamente, tampoco necesita mucho más artificio, ¿eh? No. Me parece a mí, ¿no? Santi Río dice que soy Tintín, pero no. Pero sí se podría hacer sería como una especie de divertimento, y ahora mismo estoy empezando una monografía que puede que sea de 1500 páginas. Eso me va a llevar sobre un grupo de escarabajos, una familia de gorgojos. Eso me va a llevar 2 años sentado, o sea que no tengo tiempo. Bueno, no te da para la realidad. ¿Qué será para la ficción? No lo sé, lo mismo algún día. Sí, pero la ficción tiene su parte de realidad. No, su parte práctica. Tiene su parte de sirena. Ok. Perfecto. No. Antonio, ¿satisfecho con el libro? ¿O te hubiera gustado que tuviera 20 páginas más o 200 más? No, me he quedado de esas cosas que nunca te das cuenta, pero tuve mis dudas, al final decidí publicarlo. Pero la respuesta que he estado recibiendo me ha reafirmado en que sí, porque hay gente que lo está releyendo y cada uno me habla de un aspecto distinto. O sea, que te descubren cosas del libro incluso. No, que a uno les llega una parte, a otros otra, y entonces digo, fuerte fuego graneado, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, las mujeres. He recibido cartas de Galicia, de aquí, de allá, y tampoco ya lo saben expresar, y yo ya me llamó la atención, digo, ¿por qué responden más mujeres a este libro? Y creo que en el fondo, bueno, es una hipótesis, yo aquí doy una explicación del sentido de la vida biológica, donde la mujer tiene un sentido, evidentemente, en la procreación y el otro. Y la mujer, yo creo que ahora, las mujeres en general, nadie se los ha racionalizado de una manera asocial, sino desde la ciencia humildemente, pero que ellas se reafirman cuando leen este libro, curiosamente. Y no se dan cuenta, pero les produce buscar un contacto después de un agradecimiento. Pero es que ahí hay una reafirmación, digamos, del rol femenino de nuestra especie, que es el de otras muchas especies. Genial. O sea, que tiene también un componente feminista, digamos. No lo sé, pero hombre, hay un respeto, pero sale así. Esto de forma natural, sale de un análisis, digamos, objetivo, que es lo que aporta la ciencia, o lo que yo intento. Aunque después el libro es muy subjetivo, porque
Todo es tu punto de vista. Sí, tus lo reflexiones. digo de entrada, yo no quiero ni adoctrinar, además me aterra, ¿no? Y además lo digo en el prólogo, ¿no? Para advertir a la gente. Y si se me escapa algo, digo, mire, ya están advertidos, cuidado, esto es, vacúnense, ¿eh? Contra mí mismo, ¿no? O sea, no... Ojo. Antonio, 2 razones por las que vendría bien leer este libro. Primero, porque te va a entretener, vas a aprender cosas que la gente agradece, porque muchos me lo han confirmado. Dice, hombre, tú ahí divulgas parte de la ciencia. Digo, sí, pero es una divulgación instrumental, o sea, porque lo necesito para explicar, para que entiendas. Dice, sí, pero son cosas muy complicadas que se entienden muy fácil. Digo, bueno, pues si es así... Bien hecho está, ¿no? Es pedagógico. Es pedagógico. La gente eso lo agradece y yo lo he notado también en los contactos. O sea, siempre que alguien lee algo y aprende y si encima se entretiene. Genial. Pero yo se lo diría a la gente porque hay gente que está muy tranquila, que no quiere que le muevan el agua de su estanque nunca. Pero hay otros que les gusta tener algo de incentivo que les estimula a pensar. Y esto es un libro para leer, no te lo pueden leer a ti, porque tú te tienes que parar y reflexionar en tus momentos, y si verás que tus aguas se te mueven, y vas a encontrar cosas que estaban en ti que a veces ni te has dado cuenta, que es lo que me dijo uno de los lectores. Dice, tío, me has enseñado cosas que yo tenía que ni sabía. Y digo, bueno, pues bien, Qué bueno. pues eso yo creo que sí que merece. Hay 2 ediciones. Bueno, perdón, 3 ediciones. Hay 2 ediciones en este momento, pero hay una versión inglesa también. En inglés, sí, porque me convencieron también. Digo, mira, es que esto no solo es local, aquí hay cosas amplias, generales, válidas. Universales, digamos, ¿no? Universales, y digo, bueno, pues venga, el inglés hoy es el vehículo. ¿Habrá una segunda entrega? ¿Habrá una segunda parte de estos? ¿Habrán otros 14 días? No, ni idea, no sé. Por ahora esto fue la promesa que cumplí con mi mujer. Y... ¿Le gustó, por cierto? Sí, sí le gustó. Además ella le ve ahí más cosas de las que yo creo que incluso tiene el libro, pero sí, bueno, como periodista dice que eso tienes que darle más vuelta porque el otro, digo, mira, eso ya es otro asunto, ¿no? O sea, igual escribiré algún día sobre información, pero no antes de 5 años. Qué bueno que hayan tantas cosas todavía por descubrir, tantas cosas por escribir y tantas cosas por leer, ¿no? Yo no sé cómo la gente se aburre. Nunca lo he entendido. Ni yo tampoco, de verdad. Antonio Machado Carrillo, muchísimas gracias. Nada, ustedes. Maestro, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un compromiso. Volvemos a hacer esta entrevista cuando me haya leído el libro al completo. Venga, y discutimos. Bueno, eso, sí. Yo seguiré aprendiendo, desde luego. ¿Te parece un buen trato? Sí, perfecto. Y además lo hacemos público, este compromiso. Para ver qué es lo que te ha llegado más o qué es lo que te ha generado más inquietud. Perfecto. Puedo ser muy puñetero, ¿eh? Espero. Pero no creo que le ganes al marciano, ¿eh? No, ese es el que tengo ganas de conocer, que sabe muchísimo. Antonio, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Por cierto, ¿dónde se compra el libro? En Amazon, por supuesto, y en todas las librerías. Sí. De hecho, la segunda edición que se ha hecho aquí con turquesa, ha sido con turquesa, pues para que tenga presencia en física en las librerías, aeropuertos, en los estancos, incluso. Creo que turquesa ahora distribuye muy bien, ¿no? Bueno, pues anotado queda. 14 días, es imposible no recordar el título. Sí. ¿Y esto que se ve aquí es de un escarabajo? Lo de la no. ¿Es una mariposa? ¿Qué es lo primero que parece? Es la cubierta. Pues no lo sé, yo qué sé, parece una serpiente, parece una mariposa, no lo sé. Es una mariposa que la llaman cabeza de serpiente. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, porque emula en la punta del ala el ojo una serpiente, sí. Como también hablo de la mentira. Ajá. La naturaleza también miente. Bueno, pero esto no es una mentira, esto es un poco una manera de sobrevivir, ¿no? Digo yo. ¿Y para qué se miente? También es verdad. Bueno. Voy a tenerme que leer el libro, no sé si 2 veces. Gracias, de verdad, Antonio. Venga. Señores, ya ustedes ya saben, 14 días, reflexiones sobre la vida, la mente y más cosas. Hay una segunda edición ya disponible a través de Turquesa Ediciones y tiene el sello inconfundible, ya lo han visto, de Antonio Machado Carrillo. Muchísimas gracias por su atención, les espero en el siguiente programa.